Hola a todos, me da mucho gusto volverlos a saludar. Bienvenidos a su canal, Historiando Channel. Les saluda con el afecto de siempre su amigo el profesor Marco Antonio Mataloide. Hoy veremos un tema muy interesante, la Revolución Industrial. Y hoy conoceremos la importancia de este evento que, aunque inicia en un país europeo, al poco tiempo se empieza a extender al resto de Europa y posteriormente al mundo entero. Comenzaremos definiendo qué es revolución industrial. Si tomamos en cuenta las dos palabras que componen el título, bueno, encontramos que revolución es un movimiento acelerado, un movimiento rápido, brusco, y le agregamos industrial, referente a la industria, podemos encontrar que el concepto es entonces los cambios que se dieron dentro de la industria. Y es que efectivamente, antes de la revolución industrial, todo el proceso de elaboración de artículos era de manera artesanal. Por lo tanto, era una producción lenta, era una producción tardada, cara, pero además de eso, era una producción que podría tener muchos errores. La producción de artículos pasó de una manera artesanal y manual a una manera mecanizada, industrializada. Este movimiento surge en Inglaterra, un país que se caracterizaba por su riqueza económica. Y es que precisamente ese es uno de los dos factores que fueron necesarios para que surgiera este movimiento industrial. Por un lado, la riqueza de los burgueses, aquellos hombres que se hicieron ricos gracias al comercio. Pero por otro lado, tenemos también a los genios inventores, aquellos hombres cuya capacidad les permitía crear un artefacto, un invento, una máquina, que al juntarse ambos elementos, el dinero, el capital, el ingenio de los inventores, provocaron el surgimiento de maquinarias. Esta revolución surge a mediados del siglo XVIII, aproximadamente en 1750. Pero déjenme que les diga algo, no fue precisamente en ese año, 1750, cuando estalló la revolución industrial, no. Es decir, ya desde principios del siglo ya se habían creado algunos artefactos, algunos inventos, algunas máquinas que empezaban a producir algunos cambios para la sociedad. Cuando hablamos ya de 1750, estamos hablando que ya existen una importante cantidad de máquinas que van transformando la vida de la sociedad inglesa. Uno de los inventos más importantes es la máquina de vapor de James Watt. Este artefacto que al consumir leña, el vapor movía unos pistones y este movimiento fue utilizado como mecanización para otros inventos. Se aplicó impulsar aire de la superficie de las minas hacia el interior de las mismas. También se aplicó a un automóvil de vapor, imagínense amigos, al barco de vapor más conocido, al ferrocarril, y entonces esta máquina empezó a transformar la vida de todo el mundo. No hay que olvidar que esta revolución industrial ha pasado ya por tres etapas diferentes. La primera es la etapa en donde la industria más beneficiada es la industria textil. Pues prácticamente todos los inventos que se crearon eran destinados para la misma. El telar mecánico, la hiladora de vapor, la hiladera de algodón, etc. Todos ellos destinados a la producción de ropa y de telas. La segunda revolución industrial nos habla de transportes, el barco, el ferrocarril, el automóvil, posteriormente el avión. La tercera etapa sería la revolución industrial aplicada a las comunicaciones, el radio, la televisión, el cine, el teléfono, que son inventos que van poco a poco transformando la humanidad. Pero vamos a recordar cuáles son algunas de las causas que provocaron esta revolución industrial. Por un lado, tenemos el aumento desmedido de población, una explosión demográfica que Europa presentaba como nunca antes se había visto, particularmente Inglaterra. Pero ¿por qué de repente la población empezó a aumentar? Bueno, más que empezó a aumentar, la gente dejó de morir tan joven. En esa época, la esperanza de vida era aproximadamente de 50 años, pero la gran mayoría de la población moría mucho más joven. Hay una estadística que dice que de cada 5 niños que nacían, 3 morían antes de cumplir un año. Recordemos que en esa época no se ha desarrollado la ciencia médica, por lo tanto, sueros, vacunas, inyecciones, jarabes, medicamentos, atención hospitalaria, está todavía en pañales y por ende la población moría demasiado joven. Pero a mediados del siglo XVIII ya empezaban a darse algunos cambios dentro de las ciencias médicas.
empezó a tomar mayor importancia en el aspecto de la higiene. Y los hospitales empezaron a funcionar como verdaderos centros de atención de salud. El cuidado de la limpieza cobró vital importancia. Hervir el instrumental médico, usar bata, cubrebocas, usar guantes los doctores en las operaciones. Las salas se empezaron a separar: pabellón de hombres, pabellón de mujeres, recién nacidos, enfermedades incurables, y de esta manera se les brindó una mejor atención a todos los pacientes, pero ya no moría tanta persona. Y por consecuencia, al haber más cuerpos que vestir, más pies que calzar, más bocas que alimentar, se requirió la aceleración en la producción de artículos. Por lo tanto, amigos, ya no era suficiente el trabajo de los talleres caseros, en donde la familia trabajaba en su casa produciendo ropa, por ejemplo. No era rápida, no era buena, y si se les apuraba, pues salía con mucho defecto. De ahí que se retoma la importancia de la adquisición de maquinaria. Pero imagínate un burgués que se daba cuenta que una máquina hacía el trabajo de 4 personas, y si compro 3 máquinas, 5 máquinas, el trabajo iba a ser mucho más rápido, no va a haber tanto salario que pagar, pero además tiene que buscar un lugar donde ponerlas, y así surgen las fábricas. Los talleres caseros no pueden competir con las grandes fábricas, las grandes industrias, y terminan cerrando, y las personas que laboraban ahí pasarían a ser obreros en las fábricas. Todos los inventos que fueron apareciendo al principio fueron inventos grandes, toscos, feos, pero realmente tenían una función que facilitaron la vida al ser humano, en el ámbito que ustedes quieran. Con el paso del tiempo surgirían otros inventos, también de gran importancia, pero los que ya estaban empezaron a perfeccionarse, a mejorar, a cambiar, a hacerlos más prácticos, más pequeños, más delgados, incluso más estéticos. Quiero que piensen en el invento que se les ocurra y te darás cuenta cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo. Puedo mencionarles, por ejemplo, el teléfono que empezó empotrado en una pared, que se le daba cuerda, se descolgaba, y por ahí se hablaba a una señorita que le llamaban operadora. Y pues no había teclas, no había disco, porque había tan pocos teléfonos que era fácil comunicar. Señorita operadora, ¿me comunica con la casa de los Martínez? Y la operadora, trabajando en un momento, por favor, les atiendo. Con el tiempo, obviamente, el teléfono se popularizó y fue necesario ponerle un sistema de disco para marcar al número que decía. Pues bien, aquel teléfono empotrado en la pared va a cambiar a un teléfono de mesa, también con la misma idea. Luego aparecieron unos grandes, unos teléfonos pesados, en una pieza, más pequeños, en donde el auricular estaba ya pegado prácticamente, o sea, va de esta manera. También de disco. Con el paso de los años, este va a evolucionar a uno de tecla, más estético, más bonito, incluso uno que se levantaba y que ya no era necesario estar pegado a la base. Era un teléfono inalámbrico. Este teléfono inalámbrico daría forma después al celular. Y amigos, hablar del celular es otra evolución total, es otro invento prácticamente, del cual hablaremos más adelante. Otro invento que se puede mencionar es el automóvil. Vean cómo estaba al principio el automóvil y vean los cambios que se ha tenido. El avión, igual, la locomotora, el televisor, amigos, cómo ha cambiado. Antes grandes, toscos, gordos, y hoy las pantallas ultramodernas. Y bien, así pudiéramos irnos mencionando infinidad. Para finalizar, hablemos de las consecuencias que dejó la revolución industrial. Que por un lado existen consecuencias buenas, pero también hay consecuencias negativas. Empezamos hablando de lo bueno que dejó la revolución industrial. Por un lado, podemos mencionar que el tener gran cantidad de maquinaria permitió una producción acelerada, rápida, de los diversos artículos, muebles, calzados, ropa, etc. Esta producción acelerada permitió que los precios de los artículos empezaran a descender. Es obvio, si tenemos gran cantidad de mercancía, de nada nos sirve tenerlas guardadas. Es necesario venderlas, colocarlas en el mercado. Por ende, el comercio, tanto nacional como internacional, también se agilizó enormemente. Ahí la gran importancia de ferrocarriles de vapor y los barcos de vapor, porque son los encargados de transportar las grandes cantidades de la maquinaria. Todo ello trajo una gran mejoría económica a cada una de las naciones que se dedicaba al comercio. Claro, los principales fueron los ingleses, ya que ellos contaban
con esa serie de máquinas, de aparatos que permitían de esta manera producir rápidamente y mover la mercancía a otros continentes. Se reafirma el capitalismo como un sistema económico para generar riqueza. La venta de productos, la venta de artículos, obteniendo grandes ganancias. Esa clase social que tenía la capacidad económica de adquirir industrias, bancos, barcos, empresas, terrenos, y que hasta la actualidad sigue siendo la clase social más poderosa en todo el mundo. Pero ahora platiquemos de lo malo que nos dejó la revolución industrial, porque aunque usted no lo crea, amigo, también nos dejaron algunas cosas negativas. Por ejemplo, las personas que laboraban en los talleres caseros ya no pudieron competir con las grandes industrias. De ahí que tuvieron que cerrar sus talleres caseros y buscar un acomodo como obrero en las grandes fábricas. Pero acuérdense que la máquina sustituye al hombre, entonces no se requería tanto obrero en un momento dado. Entonces muchos de los hombres quedaron desempleados y por ende empezó a haber pobreza y miseria en aquellos lugares. Otra consecuencia negativa fue que precisamente debido a esa gran demanda de trabajo, muchos de los grandes empresarios empezaron a abusar de las necesidades de los obreros y entonces el salario lo empezaron a abaratar. Eso sí, largas jornadas de trabajo, hasta 16 horas diarias, sin ningún derecho. Y algo que podemos entender, aparece también la delincuencia. Aquella situación donde, bueno, los hombres tienen que llevar alimento a sus casas, pero no tienen trabajo. ¿Cómo le hacen? Pues lo fácil, ir a delinquir. Lo entendemos, pero no lo justificamos. Otra situación negativa es que al surgir las fábricas en Inglaterra, en diversos lugares, en diversas ciudades, inicia la contaminación. Al principio tal vez no las resentían tanto. Fueron algunas fábricas, los primeros humos arrojados al espacio, pero hay las consecuencias hasta hoy en día. Vean ustedes cómo están contaminados los cielos de algunas grandes ciudades. Pues bien, amigos, hasta aquí dejamos este video de la revolución industrial. Agradezco a todos aquellos que se han suscrito a mi canal y que forman parte de esta comunidad de Historiando Channel. Ya vamos cerca de 2300 suscriptores. Muchas gracias a todos. Pero los sigo invitando para que inviten a cualquier familiar que tengan, a los amigos de la escuela, a los compañeros del trabajo, a los vecinos, para que se suscriban. La meta es 2300 para fines de marzo y ya nos faltan muy poquitos. Llevamos 2282. Los invito a que sigan dándome like, hacer algún comentario y dejarlos escritos. Yo los voy a leer cada uno de ellos. Agradezco a todos por darse el tiempo de ver estos videos. Muchas gracias a todos y nos vemos si Dios quiere pronto. Y recuerden, Historiando Channel es la historia que merece ser contada. Hasta luego.